Continuando entonces, puedo tener metabolismo por una enzima del neurotransmisor que queda en la hendidura, o puedo tener una proteína que coja el neurotransmisor y lo lleve nuevamente a la neurona presináptica para ser almacenado. Este último proceso se conoce como recaptación. Tengo entonces el neurotransmisor almacenado en vesículas. Para llegar a esas vesículas se requiere transporte activo. Ejemplos de transportadores activos que almacenen neurotransmisores: el VMAT, del cual hay varios tipos. Esos almacenan o esos llevan para almacenar catecolaminas. Dependiendo del tipo, almacenan más o transportan más ciertos tipos de catecolamina. Llega el neurotransmisor a la vesícula, se almacena, hay un estímulo, sea por ejemplo una despolarización, cambia el potencial de membrana, entra calcio a esas neuronas, el calcio activa proteínas transportadoras, sinoptobrevina y otras. La vesícula sale a fusionarse en la membrana y se libera el neurotransmisor. También hay otro mecanismo de regulación que es por medio de receptores alfa 2. En el sistema nervioso central tengo receptores alfa y receptores beta. Los receptores beta, para el caso de lo que estamos hablando, son más importantes en el sistema límbico, zona temporal. En ese sistema límbico es donde se empieza el estímulo simpático desde el sistema nervioso central. Entonces ahí hay receptores beta, especialmente beta 1. De ahí se genera el estímulo y se agregan varias neuronas y varias zonas. Los receptores alfa 2 son presinápticos. Están en la neurona presináptica y hacen un proceso que se denomina retroalimentación o proceso de feedback. Específicamente feedback negativo. Entonces tenemos un feedback negativo, una retroalimentación negativa. Se liberó neurotransmisor, parte del neurotransmisor queda en la hendidura y ese neurotransmisor que queda en la hendidura se va a unir a estos receptores alfa 2 y al unirse al alfa 2 se detiene la liberación de más neurotransmisor. De nuevo, libero neurotransmisor en la hendidura. Una parte activa receptores postsinápticos, otra parte tiene metabolismo y otra parte que queda libre en la hendidura se une al alfa 2. Los alfa 2 son presinápticos, de la misma neurona que está liberando neurotransmisor. Cuando el neurotransmisor se une al alfa 2, activa ese alfa 2 y al activar ese alfa 2 ya no se libera más neurotransmisor. Eso se denomina feedback o retroalimentación negativa. Esos receptores alfa 2
también se ha visto que tienen el mismo mecanismo con la acetilcolina. Entonces también dan retroalimentación negativa, también regulan, disminuyen liberación de acetilcolina en neuronas colinérgicas, neuronas de acetilcolina, con acetilcolina. Enzimas que efectúen metabolismo de catecolaminas. Hay varias, principalmente dos. La catecol o metiltransferasa y la monoaminooxidasa. Es catecol o metiltransferasa, monoaminooxidasa. Esas metabolizan catecolaminas. Si estuviéramos hablando del sistema parasimpático, entonces tendríamos la acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa, acetilcolina, parasimpático, colinérgico. Catecol o metiltransferasa y monoaminooxidasa, sistema simpático y catecolaminas. Otro mecanismo de regulación para el sistema simpático es por medio de una proteína que se llama beta-arrestina. Esa beta-arrestina funciona con la vía de la proteína G. Esa vía la vimos al inicio del semestre. Tengo un receptor en la membrana. Ese receptor está acoplado, pegado, unido a esa proteína. Hay un estímulo y en el dominio intracitoplasmático castellano dentro de la célula tiene tres unidades, tres proteínas chiquitas. La alfa, la beta y la gamma. Cuando hay un estímulo, la subunidad alfa, la porción alfa de esas proteínas, se separa. Entonces están las tres unidas normalmente. Esa alfa se separa y activa una enzima que se llama adenilato o adenilil ciclasa. Adenilato o adenilil ciclasa. Esa enzima, recuerden, convierte el ATP, adenosín trifosfato, en AMP cíclico. Adenosín monofosfato cíclico. Ese AMP cíclico es un segundo mensajero. ¿Qué es lo que hace la beta-arrestina? La beta-arrestina bloquea esa subunidad alfa, no deja que la subunidad se separe y eso bloquea la vía. Entonces esa beta-arrestina actúa vía de la proteína G sub S de los receptores beta. Beta-arrestina, receptor beta. Entonces es otra forma de regular esa actividad simpática. Los receptores alfa no tienen la vía de la proteína G sub S, sino que tienen la vía de la proteína G sub Q. Esa vía funciona con fosfolipasas, principalmente fosfolipasa tipo C, y esa fosfolipasa produce diacilglicerol e inositol trifosfato. Y esos segundos mensajeros regulan calcio y regulan también proteinquinasas.
Regulan calcio y proteinquinasas. Afinidad de los receptores del sistema simpático, o sea, con qué funcionan más, qué neurotransmisor o qué sustancia se une más a. Entonces, los alfa 1 responden más con norepinefrina. Los alfa 2 funcionan también con norepinefrina, básicamente, responden a más, pero norepinefrina. Y los beta 1, beta 2 y beta 3 responden más con adrenalina o epinefrina. Entonces, beta 1, beta 2, beta 3 responden más con epinefrina. Alfa 1. Sitio principal de acción, los vasos. Activo el alfa 1, aumento la presión arterial por vasoconstricción. Alfa 2. Cuando activo el alfa 2, disminuyo liberación de catecolaminas. Lo que les mencionaba de retroalimentación negativa. Beta 1, más importantes en el corazón. Aumentan frecuencia cardíaca, aumentan contractilidad del corazón, inotropismo, y también aumentan la conducción de impulsos dentro del corazón. Beta 2 actúa en el pulmón principalmente, broncodilatación. Y los beta 3, tienen más función en la parte de metabolismo, por la parte de la glucosa y de los lípidos. Entonces el beta 3, aunque no lo van a encontrar en algunas partes, sí existe y tiene que ver con la parte de metabolismo, hígado y tejido graso. Puedo tener entonces un agonista adrenérgico directo, se va a unir al receptor, va a activar el receptor. Puede ser de acción mixta, entonces va a activar el receptor y además genera liberación de catecolaminas que también activan receptor. O puede ser de acción indirecta y en ese caso lo que voy a tener es liberación de catecolaminas o disminución del metabolismo de catecolaminas, y al aumentar las catecolaminas se activan receptores. Ejemplos entonces, los de acción directa. Tenemos, por ejemplo, la epinefrina, más que todos los beta. De acción mixta, la efedrina, pseudoefedrina. Y de acción indirecta, por ejemplo, las anfetaminas y la cocaína, como el éxtasis. Tengan en cuenta que la cocaína tiene varios mecanismos, entonces en realidad va como en todas las clasificaciones. Acción indirecta, genero liberación de catecolaminas o disminuyo metabolismo de catecolaminas, tengo más neurotransmisor, tengo estímulo del receptor. Acción mixta, o libero catecolaminas por un lado, o disminuyo metabolismo de catecolaminas por otro, o también la recaptación, y además tiene acción directa sobre el receptor. Y acción directa solo actúa en el receptor y no actúa en los otros pasos. También puedo tener un agonista no selectivo. Cuando hablo de un agonista no selectivo, quiere decir que va a activar varios receptores. Entonces va a actuar en alfa, va a actuar en beta. Entonces, por ejemplo, la epinefrina puede tener acción, aunque poco, en alfa, por ejemplo, alfa 1, y acción en los beta. Entonces, no selectivo. Entonces, no selectivo, acción en varios grupos de receptores, todos del sistema simpático. Grupos entonces de agonistas. Primer grupo,
las catecolaminas. Se diferencian de otras sustancias por el anillo catecol. Entonces poseen un anillo que se denomina catecol. Y ese anillo catecol hace que entre menos la barrera hematoencefálica, penetra menos la barrera hematoencefálica. Entonces, por ejemplo, usted le administra a un paciente epinefrina o norepinefrina, va a tener menos efecto central. Mientras que otros, como las anfetaminas, como la efedrina, la pseudoefedrina, atraviesan muy fácil la barrera hematoencefálica y dan muchos efectos en el sistema nervioso central. Epinefrina activa más beta 1, beta 2, beta 3. Efecto principal en el corazón, activando los beta 1. Aumenta la contractilidad cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca, cronotropismo, y aumenta también la conducción dentro del corazón, dromotropismo, riesgo de arritmias. También muy importante el efecto beta 2. ¿Por qué? Porque la epinefrina tiene efecto broncodilatador. Entonces la epinefrina en ciertos tipos de shock, como el anafiláctico, es el tratamiento de elección. ¿Por qué? Por el efecto beta 2 en el pulmón. Usos de la epinefrina o adrenalina. Para shock anafiláctico, anafilaxia, se administra vía intramuscular. Se diluye la ampolla, entonces la ampolla viene de 1 miligramo en 1 centímetro. Se diluye la ampolla en 9 centímetros o en 10 centímetros. De eso que quedó diluido, de esos 10 o esos 11 que quedaron, la ampolla y 10 de líquido, saco 3 centímetros y eso se le aplica al paciente intramuscular, cara interna del muslo. Si es para reanimación cardiopulmonar, la adrenalina se administra, se pone toda la ampolla, vía intravenosa. Entonces se utiliza intravenoso directo. Y si se va a combinar con un anestésico local, entonces por ejemplo lidocaína, silocaína, en esos casos sirve para hacer suturas. Eso se denomina infiltrar. Antes de la sutura aplico un anestésico para poder hacer la sutura, lo que denominan poner puntos. Normalmente, habitualmente, se usa el anestésico solo, entonces lidocaína y ya. Para ciertos sitios como cuero cabelludo, porque hay mucho sangrado y es difícil hacer la sutura, poner los puntos, comillas, se puede combinar el anestésico lidocaína con epinefrina. Ahí se administra subcutáneo, intradérmico, alrededor de la herida a la cual le van a hacer, el paciente con la herida a la cual le van a hacer la sutura. Entonces, uso subcutáneo en algunos casos. No se puede usar en sitios de circulación terminal, por ejemplo, en dedos. Si usted aplica lidocaína con epinefrina en un dedo, hay una necrosis de ese dedo. O, por ejemplo, si usted también lo aplica en pabellón auricular. Entonces, solo se puede aplicar en ciertos sitios,